Mi nombre es Armando Jiménez Morales, soy de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y esta exposición va dirigida para la materia de programación lógico y funcional. En esta exposición lo que vamos a ver serán algunos conceptos fundamentales para esta materia. Como contenido tendremos los estilos de programación, la evaluación de expresiones, los tipos de datos, la disciplina de tipos y por último definiremos qué es una función. Para empezar con esta exposición lo que tendremos será los estilos de programación, los cuales son enfoques o metodologías que los desarrolladores utilizan para escribir código de una manera particular. El escoger un estilo de programación adecuado para un proyecto va a ser considerando los requerimientos de este mismo proyecto, evaluando también las fortalezas del lenguaje o considerando las flexibilidades y adaptaciones que tenga este estilo. En las siguientes diapositivas lo que veremos serán algunos estilos de programación para poder considerar sus características. El primero que trataremos será la programación imperativa. En particular, el paradigma de programación imperativa resulta de la abstracción de la arquitectura de la máquina von Neumann, en la cual está basada todas las computadoras digitales construidas desde 1940. Como consecuencia de esta arquitectura de la máquina von Neumann, las variables que representan una celda de memoria van a jugar un papel central en la lenguaje imperativo. Por esto los programas se van a consistir en la declaración de un estado. Este está compuesto por las variables y sus valores y por un punto de control del programa. También tendrán las especificaciones de la secuencia a la que se va a realizar básicamente mediante dos tipos de sentencia: la asignación, en la que se va a evaluar la expresión y se va a modificar el valor de variables, y la sentencia de control de flujo del programa. Es tales como la sentencia de selección, de repetición y también las llamadas a funciones. Y un programa de ejecución nos va a generar una secuencia de estados. Y continuaremos con la programación funcional, la cual se va a basar en la evaluación de expresiones construidas a partir de llamadas funciones. Una función es como una función matemática, la cual va a estar relacionada bajo los valores de un dominio a otro codominio. Por ejemplo, una expresión de 2 más 2 va a ser tratada como la aplicación de una función de más a los argumentos 2 y 3. Y algunos de los lenguajes funcionales más populares van a ser el Lisp, el CONLISP, el LeChim, el ML y el Haskell. Otro estilo de programación va a ser la programación lógica, en la cual se emplea una base de datos que consiste en la colección de hechos y de reglas, las cuales van a establecer una relación entre estos hechos. Esto está aplicando un proceso de inferencia automática en la que se comprueba la validez de nuestras proposiciones considerando tanto los hechos como las reglas de una base que sean ciertas. Uno de los lenguajes de programación lógica más usados es el Prolog, que fue desarrollado desde los años de 1970. Otro estilo de programación que tendremos será la programación orientada a objetos, en la que el estado de un programa se va a encapsular en estos objetos. El objeto lo que va a contener son los datos y las proposiciones de la operación para acceder a esos datos. El diseño orientado a objetos proporciona un mecanismo fácil del mantenimiento y reutiliza el software. Esto lo que ha llevado a convertirlo en el paradigma dominante para grandes proyectos de software. El último estilo de programación que vamos a tratar será la programación estructurada, la cual fue el principal estilo con el que se nos fue introducida la programación, gracias a que los programas desarrollados con la programación estructurada son más sencillos de entender, ya que tienen una estructura secuencial y desaparece la necesidad de rastrear los complejos saltos de línea dentro de los bloques de código. Y además la fase de prueba y depuración de los programas se optimiza, ya que es mucho más sencillo hacer un seguimiento de los fallos y de los errores y por lo tanto de detectarlos y corregirlos. También la programación estructurada se basa únicamente en la combinación de tres órdenes. Uno de los órdenes es secuencial y este es el que da la forma natural en el lenguaje, porque las sentencias se ejecutan en el orden en el que aparece en el programa, es decir, una detrás de otra. También tenemos el orden de selección, la cual se basa en la que una sentencia se ejecuta según el valor que se le atribuye a una variable booleana.
la cual puede ejecutarse de dos formas distintas dependiendo del valor que tenga su variable. El tercer orden es la iteración, la cual es una estructura de repetición que ejecuta una o un conjunto de sentencias siempre que una variable booleana sea verdadera. Para continuar con esta exposición, lo que vamos a ver será la evaluación de expresiones, el cual va a ser un método fundamental que tendrán los programadores para poder expresarse computacionalmente. Estas expresiones estarán compuestas por los operadores, los operandos y también los paréntesis y también las llamadas a funciones. Para evaluar una expresión solo hay que saber sumar, restar y también si un número es mayor que otro. Todas las variables utilizadas en una expresión también deben de tener un valor almacenado para que al ser evaluadas nos dé como resultado un valor. Por ejemplo, tenemos una expresión que es 3x más 5 y el valor que vamos a evaluar en esta expresión será el 7. Y haciendo la evaluación de las expresiones en un orden jerárquico, lo que tendremos como resultado será 26. También existen dos tipos de expresiones, de evaluación de expresiones, el cual dependerá del dato que nos va a entregar. Por ejemplo, también podemos meter esto dentro de una condicional, lo cual nos va a dar una expresión y nos devolverá un verdadero o un falso. Y esto lo que lo va a considerar como un tipo de expresión lógica. Y ya que hablamos de jerarquía de operaciones, la vamos a considerar como el orden en el que se va a generar una evaluación. Los operadores de una expresión, en todas las expresiones se va a evaluar primero las expresiones que están dentro de los paréntesis, y esto, la prioridad de estas operaciones se va a modificar según la cantidad de estos paréntesis. Posteriormente lo que vamos a evaluar serán las potencias y raíces, seguido de las multiplicaciones y divisiones, y por último lo que vamos a evaluar serán las sumas y las restas. Bien, ahora lo que vamos a ver van a ser los tipos de datos. Para esto es importante definir que los tipos de una variable nos van a indicar qué valores puede tener y qué operaciones se pueden realizar sobre ese valor. Los tipos de variables los vamos a dividir en tres. El primero que tendremos va a ser los primitivos, el cual fue de los primeros soportados en los lenguajes de programación y de los cuales se ofrece una amplia gama de estos tipos de datos. El siguiente van a ser los tipos de datos estructurados o tipos de datos compuestos, que estos son agrupaciones de otros tipos de datos. La otra clasificación de datos serán los definidos por el programador, ya que los lenguajes nos ofrecen la facilidad para que los programadores definan sus propios tipos de datos. El primer tipo de dato de los primitivos que veremos serán los enteros, los cuales son soportados directamente por el hardware del ordenador, ya que puede codificarse en bases binarias como una cadena de bits, en la cual el bit más significativo va a representar el signo. Los siguientes son los reales flotantes, en los que los números reales se representan de forma de una coma flotante. El coeficiente del número real compuesto por un dígito entero, seguido de una coma y un número de fijo decimal. Los siguientes van a ser los de datos booleanos, los cuales solo hay dos tipos de valores posibles, los cuales son el verdadero y el falso. El último de los primitivos van a ser los que usan para almacenar cadenas de caracteres. Dentro de los datos estructurados tendremos los vectores, que nos sirven para agrupar variables de un mismo tipo con un único nombre. Las matrices también, en los que podemos crear vectores tomando como tipo de bases otros vectores. También tendremos las cadenas, que es una secuencia de caracteres que se trata como un único dato. Por ello, la forma más lógica que implementar este tipo es como un vector de caracteres. Y ahora, para los definidos por el programador, tenemos al que se asigna un nuevo nombre a un tipo ya existente, lo cual es una práctica muy común en muchos lenguajes de programación, que se logra proporcionar un nombre alternativo para un tipo de dato ya existente, lo que puede hacer que el código sea más legible y expresivo. También tenemos un tipo enumerado, el cual está construido por una serie de constantes literales que toman los valores específicos para el usuario el definir el tipo.
Y el último son las uniones, los cuales permiten que un determinado espacio de almacenamiento en memoria pueda almacenar valores de varios tipos. Para continuar con el video vamos a definir lo que es una disciplina de tipos, que esto se refiere a cómo un lenguaje de programación maneja y verifica los tipos de datos utilizados en el código. En esta hay diferentes disciplinas de tipos. Uno es la disciplina estática de tipos. En esta disciplina los tipos se van a verificar en el tiempo de compilación. Esto es antes de que el programa se ejecute. Esto significa que los errores se van a identificar en este instante, lo que nos va a ayudar a evitar muchos errores comunes durante el desarrollo de software. El último nivel va a ser la disciplina dinámica de tipos. En este enfoque los tipos se van a verificar en el tiempo de ejecución mientras el programa se esté ejecutando. Por ejemplo, en Pascal está cercano de tener una disciplina de tipos, pero no realiza la comprobación de tipos en el registro de variantes. También en el lenguaje de programación ADA, este es un lenguaje de propósito general que fue inspirado en Pascal. Este lenguaje resuelve problemas de los registros de variantes realizando una comprobación dinámica de tipos. Esto quiere decir que verifica los tipos de datos en el tiempo de ejecución. En Java tiene una disciplina de tipos, ya que el lenguaje está diseñado de tal manera que todos los datos tienen un tipo bien definido y no permite la creación de uniones. Y con Haskell sí posee una disciplina de tipos. En este los tipos de los parámetros de la función se conocen en el tiempo de compilación, ya sea en la declaración del usuario o por inferencia de tipos. Y ahora el último tema que vamos a definir van a ser las funciones, que esos son bloques de código que realizan una tarea específica y que pueden ser llamadas desde otra parte del programa para ejecutar esa tarea. Las funciones también permiten organizar el código de manera modular, lo que significa que puedes dividir tu programa en pequeñas unidades lógicas y reutilizables en lugar de tener un código largo y complejo en un solo lugar. Aquí viendo la expresión donde el primer conjunto A se denomina como el dominio de la función, el segundo conjunto B se le llama el rango de la función, entonces lo que vamos a decir que la función está indicado por un dominio y un rango. Y para definir una función en los programas se realiza especificando qué algoritmo debe aplicarse para calcular el valor de la función. Y para esto va a constar de las siguientes partes, que es el nombre de la función, los parámetros formales de la función, el algoritmo para calcular el valor de la función, que esto es a partir de los valores de los parámetros formales, y el tipo de retorno. Esto es decir, el tipo de dato del valor que devuelve la función. Por ejemplo, aquí tenemos una función definida en C++, donde el nombre de la función va a ser cuadrado. También tiene parámetros formales de tipo entero llamados n. Y el ámbito del parámetro formal es el cuerpo de la función, donde se va a denominar como cuerpo de la función al algoritmo que describe cómo calcular el valor devuelto por la función. El algoritmo que se escribe entre llaves consiste en multiplicar el valor del parámetro formal por sí mismo. La sentencia de return indica el valor que devuelve la función. Y el tipo de retorno se va a especificar antes del nombre de la función, donde el producto de dos números enteros es un número entero, por lo que en el tipo de retorno es sin. Ahora, para poder invocar una función normalmente se usan notaciones prefijas, es decir, se escribe el nombre de la función seguida de los parámetros actuales. Normalmente se denomina parámetro al parámetro formal y argumento al parámetro actual. En general los parámetros actuales son expresiones, por ejemplo en la siguiente invocación, es decir el cuadrado, el parámetro actual de la invocación es 3 por 4 más 2. La invocación puede formar parte de la expresión, como por ejemplo en la siguiente sentencia de asignación, donde la función se le asigna a la variable y. Ahora, para evaluar nuestra función continuaremos con nuestro ejemplo de cuadrados, en el que invocaremos nuestra función de cuadrados. Se va a evaluar la expresión 3 por 2 más 4, que es el parámetro actual. Es decir, se va a realizar la asignación, donde n es igual a 14. Se ejecuta el cuerpo de la función, es decir, return n por n, donde se va a calcular n por n, es decir, 14 por 14, que nos va a dar como resultado 196, y se va a devolver dicho valor.
Otro tema importante para las funciones es la recursividad, ya que podemos llamar una función dentro de esa misma función en la mayoría de veces, ya que en otras podemos llamar una función donde está incluida la función que llamamos anteriormente. Por ejemplo, aquí se ve la recursividad para calcular los elementos de la secuencia de Fibonacci, en la que cada número es la suma de los números precedentes, por lo que se está realizando una función donde se llama la misma función para completar la secuencia. Y esto es muy importante, ya que es muy usado para generar el ordenamiento de valores. También vamos a ver que las funciones no están definidas para todos los estilos de programación. Por ejemplo, para programación lógica tampoco no está definida bien una función, por lo cual nos vamos a pasar al programa de Prolog para poder dar un ejemplo de cómo podemos sustituir una función. Bien, ahora que estamos en Prolog, lo que vamos a definir una función va a ser bajo el programa que tenemos aquí ya realizado. Las funciones no se definen como en otros lenguajes de programación, en su lugar se van a utilizar predicados para representar la relación entre los objetos y también se van a definir las reglas lógicas. Sin embargo, a menudo se utilizan términos como predicados o cláusulas para describir esta estructura en lugar de una función. La unidad básica de Prolog es la cláusula. La cláusula se divide en dos tipos principales. El primero son los hechos, que estas son afirmaciones verdaderas que no dependen de ninguna condición. El segundo tipo son las reglas, que estas son cláusulas que van a especificar una relación en términos de una condición más general. En el programa que estamos viendo, la palabra sucesor y la palabra predecesor son el nombre del predicado. X y Y son los argumentos del predicado y lo que está siguiendo de los dos puntos y el guión es el cuerpo de la cláusula. Es importante destacar que en Prolog no hay conceptos de funciones en el sentido tradicional. Los predicados en Prolog describen las relaciones entre términos y el flujo de ejecución se basa en el proceso de unificación y también se buscan patrones que satisfagan las cláusulas definidas. Por ejemplo, en este ejercicio nuestra base de datos va a ser nuestros hechos, que está definido más como un árbol genealógico, donde Clara es mamá de José, Tomás es papá de José, y así sucesivamente. Entonces nuestras reglas van a ser el sucesor y el predecesor. También, como podemos ver, está usando la recursividad como si fuera una función. Por ejemplo, en la línea 9 lo que está haciendo es llamarse a sí mismo para seguir haciendo una llamada de manera secuencial. Eh, para ver la ejecución de este programa vamos a realizar la ejecución. Lo que estamos haciendo en esta ejecución es evaluar nuestros términos de José para que nos den nuestros predecesores en la variable y. Y para eso también está haciendo la recursividad de predecesor en la línea número 12, donde estamos pidiendo que nos den los predecesores de José, los cuales en nuestros hechos los vamos a ver que son Ana, Patricia y Jaime. Regresando a nuestra exposición y ya para terminar, como conclusión vamos a determinar la importancia de los temas ya definidos. Uno de ellos son los estilos de programación, que comprenderlos y saber cuándo y cómo aplicarlos nos va a permitir escribir un código más claro. También el comprender cómo se evalúan las expresiones en un lenguaje de programación es esencial para escribir un código correcto y eficiente. Y los tipos de datos son la base de cualquier lenguaje de programación, ya que comprender los diferentes tipos de datos disponibles es esencial para la manipulación de datos de una manera eficiente y evitar errores de algunos tipos. De igual manera, la definición de la disciplina de tipos es importante para escribir un código que sea robusto y seguro, ya que puede ayudarnos a prevenir algunos errores relacionados con los tipos de datos. Y por último, las funciones, las cuales su definición y uso es fundamental para tener un programa bien estructurado.
Y ya para culminar y despedirnos, estas son nuestras referencias que fuimos utilizando y revisando durante la realización de esta exposición.